nos está acompañando el farmacéutico Rubén Sajem, director de CEPROFAR. Él hoy nos va a venir a contar un poco sobre los modelos de farmacia existentes actualmente en la ciudad, en nuestro país y en otros lugares, y ver cómo esos modelos y el rol del farmacéutico tiene un rol importante en la salud de toda la población. Así que inicialmente te agradecemos mucho, Rubén, por participar y acompañarnos hoy para contarnos sobre tu experiencia y conocimientos sobre estos temas tan importantes, sobre todo siendo reciente el fallo de Pharmacity, y cómo eso influye en la vida de todos los argentinos y sobre todo la gente de la provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias. Gracias a Justo usted. tocaron el timbre. Gracias a usted. Dejamos un cachito y ahí arranca. Gracias a ustedes. Es un tema que tomó relevancia ahora. Es un juicio que una cadena de farmacia estaba llevando adelante, no contra los farmacéuticos, contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires por impedir alguna forma de ingreso a través de una razón societaria o con unas características que esa empresa había entendido que menoscababa la libertad de entrar, la libertad de comercio o de igualdad ante la ley. Este es un tema que se ha discutido mucho, el tema de las propiedades de las farmacias, que a veces se confunde con planteos, con creer que son planteos que parecen corporativos, que se defiende la propiedad para un sector profesional. En realidad no es así, se defiende el ejercicio profesional con cierta libertad y se defiende también el derecho de la población a tener un acceso a medicamentos accesibles, seguros, eficaces y en condiciones de cercanía y de un contacto que necesita con un profesional de la salud, como el farmacéutico, que muchas veces es el primer profesional de la salud que tiene acceso dentro del sistema formal de salud, y en algunos casos, en algunos pueblos, es el único profesional de la salud que tiene disponible siempre. Entonces, eso tomó notoriedad ahora, pero lo de las farmacias es un tema que se viene discutiendo hace mucho, desde el año 1991, con el decreto de desregulación económica del Ministerio de Economía, que en ese momento dirigía el ministro Cavallo, a través de un decreto desregulatorio que fue el decreto 2284 del año 1991, que desregulaba muchos aspectos de la actividad económica, y esas actividades, tratadas como una actividad puramente económica, se refería en 3 artículos claramente a la farmacia. En ese momento, estamos hablando de los años 90, a través de ese decreto, se desregula la actividad farmacéutica. Ese decreto desregulatorio tiene 3 artículos. Uno es que impacta en la farmacia, uno es la propiedad de la farmacia, el artículo 13, decía y dice, porque ese artículo se sostiene hasta hoy, en la ley nacional o la normativa nacional, que las farmacias pueden ser propiedad de cualquier persona física o jurídica. Esto obviamente cambia lo que se venía dando hasta ahora, hasta ese entonces a nivel nacional, que era que solamente los farmacéuticos podían tener la propiedad de la farmacia. Es decir, a partir del 91, a nivel nacional, cualquier persona física o jurídica puede ser propietaria de una farmacia, y añade sin ninguna restricción de localización. Es decir, en la práctica cualquiera puede ser dueño de una farmacia si tienen dinero para instalarla y en cualquier lugar. Y si tienen más dinero se pondrá una farmacia más grande y podrá competir con una farmacia más pequeña que ya estaba instalada. Eso en síntesis lo que decía este decreto desregulatorio. Y en muchos distritos esta desregulación se resiste porque tenían sus propias leyes provinciales
y uno de esos distritos era la provincia de Buenos Aires, que tiene su propia ley, la ley 10.606, del ejercicio profesional farmacéutico, una ley de un corte sanitario, que privilegia aspectos sanitarios, una ley del año 1987, era apenas unos años antes del 91, entonces ese distrito sostuvo su ley. Esa ley, lo que dice, esa ley provincial, es que las farmacias tienen que ser propiedad de un farmacéutico, ya sea como unipersonal o en sociedad, y habilita tipos societarios nominados, es decir, donde todas las personas que forman parte de esa sociedad están nominadas, se las conoce, no es una sociedad anónima, no se permite la sociedad anónima. Hay algunas razones sociales más discutidas, como la sociedad comandita, donde uno aporta el capital y el farmacéutico soporta en sí la responsabilidad económica y a la vez tiene el manejo supuestamente de la parte profesional, ¿no? De la farmacia y la comercial también, y carga con toda la responsabilidad, pero también había sociedades de SRL, es decir, sociedades nominadas, siempre en las que tiene que intervenir un farmacéutico o si no el solo dueño de la farmacia. Esta es la ley, este es el artículo de esa ley que se discutía con esta presentación ante la Corte Suprema de Justicia. También la provincia de Buenos Aires restringe la instalación de farmacias de acuerdo a la cantidad de habitantes. Es decir, puede haber una farmacia cada 6.000 habitantes. Establece una condición demográfica, además de la distancia, pero en lugares donde hay poca concentración demográfica, ¿no? Bueno, a partir del decreto regulatorio del 91, entonces estas provincias, como la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, después se agregaron otras encontraron otro mecanismo de defender sus farmacias, pero a nivel nacional y en particular en la ciudad de Buenos Aires, esta ley impactó directamente. Si fue de aplicación inmediata, también en Córdoba. Pero bueno, las farmacias empezaron a ser propiedad de sociedades anónimas, los farmacéuticos pasaron a ser empleados de esas farmacias, propiedad de sociedades anónimas en general, o de sociedades en que no había farmacéuticos. Se limita cualquier posibilidad de resguardarse en cuanto a la distancia, se instalan estas farmacias muchas veces cerca de otras, todas las farmacias que estaban cerca tenían que cerrar, bueno. Esta desregulación fue realmente un desorden también, porque había un cierto orden hasta ese momento en cuanto a la cantidad de farmacias, su ubicación, cubriendo toda la ciudad, si bien la ciudad no es un territorio muy extenso, pero abarcando todos los barrios de la ciudad, y cumplía con el régimen de turnos, es decir, siempre una farmacia tenía su turno a la noche, o los sábados o los domingos, se lo respetaba. Esta introducción de estas grandes cadenas genera una libertad absoluta de horarios y viene a generar un desorden, el desorden ordenado. Los que defienden este sistema dicen que bueno, que es el mismo necesidad económica a la que va, o las mismas condiciones económicas a las que van ordenando, pero bueno, no es una buena forma de ordenar porque estas cadenas muchas veces se instalan en los lugares de alto tránsito de público, cerca de las estaciones de trenes, de las bocas de subte, de las paradas de colectivos, donde hay mucha gente, y los que viven en otros lugares o trabajan en otros lugares tienen que trasladarse hacia esa farmacia. Esto, dicho sea de paso, es lo opuesto a lo que se proponen desde los organismos sanitarios internacionales. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué se propone cuando se implementan las estrategias de atención primaria de salud desde la Declaración de Almatá en el año 1978? Que el sistema de salud debe ser ágil, descentralizado, con pequeñas unidades asistenciales que sirvan de boca de acceso a ese sistema de salud. Es más, dice que el sistema de salud es eficiente, no tanto dependiendo de su complejidad en cuanto a aparatología o inversiones,
sino en cuanto mayor bocas de acceso tenga, en cuanto a la mayor posibilidad de la gente de acceder a ese sistema formal, de poder detectar a tiempo las enfermedades, de poder hacer promoción de salud, de poder hacer educación para la salud, bueno, todo lo que se propone en atención primaria, es mover los servicios de salud hacia donde está la gente, hacia donde la gente vive, hacia donde la gente trabaja. Y las farmacias, después, ya a partir del año 2011, la FIP, la OMS, OPS, empezaron ya a decir, la farmacia tal como está, es una pequeña unidad asistencial, un pequeño establecimiento asistencial, con una gran inserción comunitaria, démosle relevancia, el trabajo de los farmacéuticos es de relevancia social, empecemos a considerarlo desde el punto de vista sanitario. No solamente para dispensar medicamentos y hacer un seguimiento clínico de cada paciente, sino démosle una relevancia social al trabajo de los farmacéuticos e interconectémoslo con otra parte del sistema de salud. Esto en una gran cadena he dejado de lado porque el objetivo es el interés mercantil, económico de esa cadena, y no busca relacionarse con ninguna otra prestación sanitaria, y es más, esquivan muchas veces cualquier intento de regulación o de control o de compromiso en cuanto a atender necesidades sanitarias. Creo que, bueno, justamente este es un punto importante, porque por un lado, ver cómo es que influye este modelo en ese sentido, en cómo es la atención hacia el paciente que asiste a la farmacia, que sería su rol, y también cómo influye, o sea, tanto en el paciente como en el profesional, como vos bien decís. El hecho de que la farmacia se transforme, quizás hay unas cadenas de farmacias que están ubicadas en lugares muy concurridos, y la realidad es que no es lo mismo que a una farmacia vayan, no sé, 10 personas en una hora, que vayan 30 y sea todo así ágil, como bueno, los atiendo, los despachamos y se van. Eso también influye en cómo hace la tarea el profesional farmacéutico y los empleados y empleadas de farmacia. Entonces eso también es algo interesante para contarnos. La calidad del servicio, bueno, no sé si decir la palabra servicio, también cambia, no es igual. Mercantiliza todo demasiado. Sí, está perfecta, esa síntesis que decís es exacta, y esto no es algo que uno lo diga, ya está comprobado en otros países cuál es la orientación que resulta de cada forma, de cada normativa que rige en el ejercicio profesional farmacéutico. Si está más regulado o si está menos regulado. Por ejemplo, se toman los modelos de España, el modelo farmacéutico español, lo que se llama la farmacia marca España. Como bien decías vos recién, esto, a ver, ¿qué implica que haya más farmacias, propiedades de farmacéuticos? Y que la atención es distinta, que el profesional va a tener una forma propia de atender, de relacionarse con la gente de su comunidad, y en base a una independencia en el ejercicio profesional. No para que le impongan lo que tenga que ofrecer, ni para que le impongan la forma que va a trabajar, y si prevalezcan otros criterios que no es el profesional. Entonces, esta discusión, como la que se dio ahora con esta cadena en la provincia de Buenos Aires, es una discusión que se dio en Europa en el año 2009. O mejor dicho, en el año 2009 se resolvió esta discusión con un fallo que se conoce del Tribunal de Justicia Europeo, que se conoce como el fallo de Luxemburgo. Ese fallo del año 2009 viene a raíz de presentaciones que se habían hecho en Italia, porque Italia tenía resguardada la propiedad para el farmacéutico. Capitalistas de otros lugares de Europa querían ingresar a Italia, a las farmacias, y no podían porque la propiedad estaba resguardada para el farmacéutico, ¿no? De la farmacia. Hacen una presentación judicial, termina en el Tribunal
Tribunal Europeo, bueno, y el tribunal, el fallo de Luxemburgo dice, el farmacéutico no es como cualquier otro propietario. Cuando un propietario es el profesional farmacéutico, su condición, su formación profesional, mitiga, y usa esa palabra, mitiga el interés económico que pueda tener, porque obviamente tiene un interés legítimo económico, ¿no? Pero la formación también tiene que responder, dice el fallo, a su formación profesional, a las cuestiones profesionales, deontológicas, y se juega mucho más que el capital que pone en la farmacia. Se juega su trayectoria profesional, su posibilidad de trabajo en el futuro. Entonces no es lo mismo. Esto obviamente también el farmacéutico está tan controlado como trabaja en cualquier farmacia, está controlado siempre por la autoridad sanitaria, pero dice de por sí responde a su formación profesional. No es lo mismo que sea el farmacéutico el propietario que una sociedad anónima, pongamos el caso. Ahora, esto bueno, lo decimos nosotros sí porque con buen criterio pensamos que es así. No, en la práctica está demostrado que en España, por ejemplo, donde el propietario es el farmacéutico, la farmacia está volcada a los servicios farmacéuticos. Está ordenada de esa manera. ¿Sí? No deja de haber una compra-venta de medicamentos, ¿sí? Es inevitable, pero está volcada a una cantidad de servicios que están acordados y están en cierta forma impulsados por el Ministerio de Sanidad español. La farmacia es parte del sistema sanitario, por los servicios que brinda, y es defendida como una parte del sistema sanitario. Ese es el resultado de tener una farmacia volcada al servicio profesional. La farmacia española tiene siempre en vigencia una cantidad de servicios destinados al paciente diabético, al paciente asmático con problemas respiratorios, intervenciones y servicios profesionales dedicados a la mujer, en la transición posmenopáusica, distintas etapas de la vida de la mujer, volcada también a la educación para la salud, a la nutrición, bueno. Y cada farmacia se orienta de determinada forma, se las identifica como que están perteneciendo o formando parte de ese programa sanitario, y eso es impulsado y hecho visible desde el Ministerio de Sanidad. Eso es muy importante, y eso es consecuencia, como decimos, de que cada farmacia sea una pequeña unidad asistencial. Yo tengo acá algunos datos estadísticos comparados que pueden resultar interesantes, que preferí copiarlos para no equivocarme. Por ejemplo, España y Argentina tienen más o menos la misma población, 46 millones de habitantes de España, 45 millones de Argentina, ¿no? Pero España, a pesar de las regulaciones, a pesar de que se requiere que la farmacia sea propiedad de un farmacéutico, de que se imponen restricciones, de que no haya que haya una distancia mínima de 250 metros promedio, dependiendo de cualquier región, de alguna región autónoma, pero imponiendo condiciones de distancia, siendo muy regulada la farmacia, uno diría, bueno, va a haber menos farmacia que donde está desregulado, y no es así, hay más farmacias. Con la misma población, España tiene 22.000 farmacias y Argentina tiene 13.000. Además, la mitad, aproximadamente. Bueno, además Argentina con un territorio mucho más extenso, tendría que tener muchas más farmacias, ¿sí? Comparada con España. Incluso la ciudad de Buenos Aires, que tiene un sistema totalmente desregulado, tiene una población estable de 3 millones de habitantes. Si contamos los que vienen a trabajar en la provincia de Buenos Aires, tendría 4.200.000 habitantes. Tiene 1.380 farmacias, o sea, tiene una farmacia cada 3.200 habitantes. ¿Sí? Una farmacia cada 3.200 habitantes,
en la ciudad de Buenos Aires. En España, en toda España, hay una farmacia cada 2.000 habitantes. ¿Sí? O sea que de acuerdo a la población, incluso en la ciudad de Buenos Aires, zona de concentración urbana, donde viene gente a trabajar de otro distrito, hay más habitantes por farmacia que en España. ¿Sí? Una característica importante, si queremos que la farmacia esté volcada a los servicios, tiene que haber farmacéuticos formados al frente, ¿sí? Ujú. En promedio en España hay 2,4 farmacéuticos por farmacia promedio, ¿no? O sea, más de 2 farmacéuticos con farmacia, entre 2 y 3, 2,4. En la ciudad de Buenos Aires hay 2. O sea, también hay menos farmacéuticos Incluso hay menos. por farmacia. A pesar de que hay farmacias de 500 metros cuadrados, la normativa no les exige tener más farmacéuticos que una farmacia pequeña. Entonces, también esto tiene que ver con una idea que hay de que las cadenas dan más trabajo. A los farmacéuticos no le dan más trabajo. Si hay gente que sí trabaja, empleados, son en relación a otros productos que venden, que a lo mejor los podrían vender en un supermercado, un almacén, sí, en otro negocio. Pero no, no en cuanto a la cantidad de farmacéuticos. La cantidad de farmacéuticos, el sistema regulado da más posibilidades de trabajo a los farmacéuticos y más posibilidades de que sean propietarios. Porque en España el 70% de los farmacéuticos, perdón, no, el 48% de los farmacéuticos son propietarios de su farmacia. ¿Sí? Y todas son propiedades de farmacéuticos, pero el 48% de los farmacéuticos son propietarios y el 52% que trabaja en esas farmacias y puede formar parte de sociedades. Porque cuando un farmacéutico quiere poner otra farmacia, busca un farmacéutico y lo asocia. ¿Sí? O sea, cuando se habla de que la desregulación ordena el sistema, concluimos en que lo ordena desde un punto de vista lamentablemente mercantil, como el medicamento como bien de consumo, donde no se hace promoción de la salud, educación de la salud, donde no hay programas sanitarios, donde no hay relación interdisciplinaria que se busca con intervenciones planificadas entre farmacéuticos y otros profesionales, no, se deja todo librado a que cada uno se defienda como pueda, y la verdad que esas empresas también, cuanto menos relación tengan con las autoridades sanitarias, mejor para ellas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, o sea, en síntesis, es todo al contrario de lo que efectivamente dicen. Vos los números que estás diciendo, de hecho nosotros tenemos menos cantidad de farmacias, teniendo más población, o sea, hay una gran densidad sobre los lugares superpoblados, y más sobre todo en Argentina, que el país es mucho más extenso, lugares en los cuales no debe haber ni una farmacia, cuando debería haberla. Y sobre todo, bueno, este es otro punto que, bueno, como decías, que eso, además de las farmacias, de las cadenas, no solo brindan el servicio farmacéutico, sino que también tienen todo lo demás, que es como un shopping al cual la gente va a comprar, entonces quizás, o sea, en realidad el trasfondo va por ese lado, no porque quieran brindar ese servicio. Claro, hay como un engaño, porque se nos somete, como diciendo, bueno, este es el modelo moderno de farmacia. Es como, entonces parece que uno estuviera defendiendo a los vendedores de velas, ¿no? Es decir, no, no es el sistema moderno. A ver, el consumo es lo más viejo que existe. Que alguien se ponga a vender algo en un semáforo como método de supervivencia, que me disculpe, pero es el método más antiguo que existe, buscársela vendiendo otras cosas, lo que uno puede, pero no, si queremos tener un sistema sanitario ordenado, la farmacia tiene que estar regulada por ciertas normativas. Si no, bueno, a ver, tenemos, así como tenemos España, que es un modelo al que podemos aspirar teniendo las farmacias, como en algunos distritos donde los farmacéuticos son propietarios de la farmacia, o se puede ordenar para acercar a ese modelo. Tenemos otros espejos donde mirarlo, tenemos Chile. Chile, el 90% de
de los medicamentos en Chile se los venden, hablemos en términos económicos, nosotros decimos se los dispensa a través de farmacéuticos, pero para ellos, y el objetivo es vender, bueno, el 90% de los medicamentos se vende a través de 3 cadenas de farmacia. ¿Sí? 3 cadenas venden el 90% de los medicamentos, son dueñas del 60% de la farmacia, las más grandes. ¿Cuál es la consecuencia que trajo eso? La sobremedicación, obviamente, porque si se impulsa la simple venta de medicamentos, se termina la sobremedicación, en el pago de comisiones a los empleados para que ofrezcan algún producto en vez del más económico, el que más ventajas tiene para el paciente, la marca que a esa farmacia le conviene, de acuerdo al acuerdo que tiene o al convenio con algún laboratorio. Esas farmacias no tienen laboratorio de elaboración magistral, es decir, porque se dedican a la dispensa masiva de medicamentos. Hay presión también sobre los empleados por esta misma razón, porque están obligados a ofrecer lo que de acuerdo a las metas que tienen que cumplir algunos medicamentos, y también, y esto ha sido reconocido por las propias cadenas, hubo colusión de precios en Chile de medicamentos. ¿Qué es colusión de precios? Y si hay 3 cadenas, se ponen de acuerdo para aumentar los precios de determinados medicamentos y beneficiarse todas, ¿sí? Y esto ha sido reconocido por las mismas cadenas. No puede haber esta colusión de precios en un sistema en que se dice regulado, donde hay mayor cantidad de propietarios. Hay algo que decía el presidente del Consejo General de Colegio Farmacéutico de España. Dicen liberalizar la farmacia. Que si está muy regulada o no es libre, entonces no hay libertad para ingresar capital, entonces hay que liberalizarla. Y él dice, ¿pero qué es más libertad? ¿Que en España haya 22.000 propietarios o que haya 3 propietarios que sean dueños de todo y los demás no puedan acceder a la propiedad? Hablemos correctamente, lo que se quiere es favorecer un modelo de concentración económica con relación con los laboratorios, que una de esas cadenas en Chile ya directamente tiene relación con una cadena que es Walgreens, donde tienen inversiones que vienen directamente de paraísos fiscales como Delaware. Es decir, entonces, si se quiere ese modelo, bueno, digamos, queremos este modelo, pero no lo disfracemos de una conveniencia para el que va a usar medicamentos o para el sistema sanitario, o que va a bajar los precios porque no los va a bajar, sino que se esconden otros intereses. Claro, utilizan siempre la herramienta de, bueno, la libertad del libre mercado sobre, que bueno, esto es un punto importante en el fallo, de que más allá de la libertad de mercado, en lo que es en relación a la salud, uno no puede poner eso en juego. Porque tiene graves consecuencias luego, como decís, bueno, en países como Chile, en los cuales está este modelo plenamente mercantil, y sabemos las problemáticas que existen. Otra cosa que se esquiva, Daniela, es la intervención del Estado. Es decir, se lo ve como algo que puede ser perjudicial para el desarrollo de esa farmacia. A ver, el Estado tiene que intervenir también para llevar, por ejemplo, estadísticas. Las estadísticas de dispensa de medicamentos, de uso de medicamentos, no pueden estar en manos de los que quieren comerciar con el medicamento. En España, por ejemplo, hay, a través del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, hay una sola entidad que coordina todos los colegios farmacéuticos. Podría ser una entidad estatal la que lo hace, pero en este caso lo hace los colegios farmacéuticos. Se sabe exactamente cuántos farmacéuticos trabajan, qué edades tienen, se sabe que el 72% son mujeres, por ejemplo, las que trabajan con farmacéuticas, se conocen sus edades, se hace una estadística completa de todo el sistema. Eso implica una intervención a través del colegio farmacéutico, pero que responde al Ministerio de Sanidad. Y cuando baja un programa al Ministerio de Sanidad, los colegios farmacéuticos se acomodan para llevarlos adelante, ¿no? En nuestro país se está proponiendo, a través del Sistema Integrado Nacional de Salud, una intervención
mayor del Estado, una coordinación, una gobernanza, porque no puede ser que el Estado solamente intervenga en cuanto a la calidad de los medicamentos, que está muy bien, que controle la calidad sanitaria de los medicamentos desde el punto de vista sanitario, pero no interviene desde el punto de vista económico. Entonces, hay empresas que participan de todo este sistema de dispensa de medicamentos, de fabricación, de distribución, de dispensa y de financiación a través de las obras sociales y prepagas. Hay empresas, hay sectores que se llevan muchísimo dinero, perjudicando al resto y perjudicando también al público, con libertad absoluta para fijar los precios, que pasa en pocos países del mundo, lo que pasa en Argentina, y ahí no hay una intervención del Estado. Entonces, en todo este sistema global que se está planteando, en esta regulación, tiene que intervenir el Estado, en mayor medida, para frenar estos intereses, ¿no? Sí, en este caso el Estado, o sea, tiene que intervenir tanto este último punto que decís, en cuanto a la regulación de los precios, y además, como decías, no sé, en España, que el Colegio de Farmacéuticos lleva las estadísticas, también como una tarea de planificación y prevención de las enfermedades, que es lo más importante. Tenemos un Estado que, si bien no es un buen servicio de salud, no es preventivo, sino actúa, bueno, luego de que ya la enfermedad sucedió, por ejemplo, siendo que es mucho más eficiente la tarea de prevención. Claro, pero todo este sistema, así como está planteado, no tiene lugar la prevención. No tiene lugar la prevención. El usuario del medicamento es mencionado como un consumidor. Todo el sistema está orientado desde la publicidad de los laboratorios, los agentes de propaganda médica, la presión para los médicos a prescribir, la retribución que se le hace a los farmacéuticos en función solamente de un porcentaje del precio de venta del medicamento, y no se valora su intervención, su participación en programas. Por eso, todo eso tiene que estar regulado de otra manera. Y ahí es necesaria la intervención del Estado, una regulación distinta, retribuciones mixtas para los profesionales, hacer un seguimiento, a ver la efectividad de los tratamientos, de los medicamentos que se están usando, porque cuando hay un sistema que está basado en un interés económico, bueno, cuando el medicamento el paciente lo pagó, nos despreocupamos de lo que le pasa y ya el circuito se cerró y el medicamento se lo entregó, se lo pagó y ya está. No se hace un seguimiento farmacoterapéutico de ese paciente, no se ven los resultados del efecto de los medicamentos, que a veces son muy caros y no se justifica en la sobremedicación a los precios que se le ponen a los medicamentos. También el costo-efectividad es algo que habría que empezar a regular con una intervención del Estado. No puede haber otra forma. ¿Quién va a intervenir en la regulación o en la determinación del costo-efectividad de un tratamiento sin el Estado? Se está haciendo ahora con medicamentos de alto precio, de alto costo, como se lo solía llamar, de alto precio, porque ya el sistema de seguridad social ya no puede sostener los precios de algunos medicamentos. Pero bueno, es algo en lo que se está avanzando. Perfecto. Bueno, ahora para finalizar, luego de todo lo que nos has contado, vos a tu criterio, entonces, ¿cuál sería, bueno, un poco lo has dicho, el modelo del cual deberíamos aspirar como país en este sentido? Modelo de farmacia, tanto por la salud, seguridad del paciente, como para poder desarrollar el rol del farmacéutico y farmacéuticas. Primero habría que considerar, mediante una ley, la farmacia como un servicio público esencial. Había un proyecto de ley en el año 2018, el proyecto Raberta, que consideraban los tipos societarios de propiedad de la farmacia. La sociedad anónima no es una razón social que pueda ser propietaria de farmacia, a mi entender. Tienen que ser sociedades nominadas. La propiedad del farmacéutico tiene que ser en parte necesariamente estar ligada a la propiedad de la farmacia para que pueda tener justamente una independencia profesional, de criterio.
tiene que haber una intervención en cuanto a la distribución necesaria a las farmacias, tiene que protegerse a las farmacias. En España hay un mecanismo que detecta a las farmacias que se llaman de viabilidad económica complicada. Es decir, cuando hay una farmacia que tiene problemas, esto en un barrio, en una zona carenciada, donde hay que sostenerla, se la puede aliviar de cuestiones impositivas o darle algún tipo de apoyo. Es decir, la farmacia tiene que ser considerada una parte del sistema de salud y un servicio público, ¿sí? Con un profesional que defiende esos principios, con un profesional que defiende esos principios y que realiza las intervenciones que están programadas y acordadas por las autoridades sanitarias, ¿sí? No es un simple interés económico el que el farmacéutico va a llevar adelante. Con eso y con el sistema que tenemos en Argentina, que es uno de los mejores de Sudamérica, comparada a la farmacia argentina con Chile, con México, con Perú, sale ganando porque hay siempre un profesional al frente que está permanentemente en la farmacia, formado. Con algunos aspectos regulatorios se mejoraría mucho la actividad farmacéutica. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Rubén, por participar, y a todos que también participan y van a ver esta entrevista pronto. Bueno, me despido. Es Rubén Sajem, director de Profar, farmacéutico. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por ocuparse del tema.